esta ocasión estoy regalado presentar a un buen amigo y más que buen amigo es una gran persona que estoy seguro les dará una esencia de derechos humanos, incluso de temas que presentamos en las aulas. Es José Benjamín González Mauricio. Él es maestro de Doble Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por parte de la Universidad Santiago de Compostela, España, teniendo licenciatura en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por parte de la Universidad de Alcalá de Henares, España, la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, además abogado por la Universidad de Guadalajara. Es experto en diversidad sexual por parte de la Universidad de Bogotá, Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia, Nación de Argentina, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, así como la Defensoría de los Derechos Humanitarios de la Guadalajara. Es participante de diversas competencias internacionales en materia de derechos humanos en la Universidad Autónoma de México, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Costa Rica, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es colaborador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en calidad de Nicoscuria en Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo diversas publicaciones en materia de derechos humanos, en específico en materia de diversidad sexual, y ponente en encuentros nacionales e internacionales, así como coordinador del tomo 3 de diversidad sexual y derechos humanos y el tomo 17 sobre personas de la diversidad sexual y derechos humanos, ambas adscritas a la hoja colectiva de estudios de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Actualmente es investigador del estudio y coordinador del grupo de trabajo especializado en diversidad sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, y les dejo con el tema ¿qué es la diversidad sexual? Bienvenido, maestro. Gracias. Buenos días, tengan todas, todos y todes. Para un servidor es un placer el acompañarles esta mañana para hablar de un tema de vital importancia, que es quizás vincular y reiterar quiénes son las personas diversas que habitamos y transitamos en las Américas y en particular en Jalisco. Por ello, y siendo todos los y les futuros abogados que van a tener el acceso sobre todo a la impartición de justicia y sobre todo ser los promotoras de la cultura de paz, es indispensable también visibilizar quiénes son los grupos históricamente discriminados. Por lo anterior, por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se externa su agradecimiento y el espacio, sobre todo de tocar estos temas que sabemos y entendemos que son muy sensibles, pero no menos cierto es que es de vital importancia abordarlos dentro del acceso de los derechos humanos. Dicho lo anterior, es entonces innecesario visibilizar quiénes son las personas que conforman la diversidad sexual. Sabemos y entendemos que quizás para poder vislumbrar que la población de la sexual se le viene visibilizando con un acrónimo conocido como las locuciones LGBT o en su caso LGBTIQ y más. Y la pregunta en ocasiones que nos suponemos es verificar cuál es el lenguaje inclusivo que se le debe de apropiar a esas terminologías. Para un servidor, pugno de lo que no se nombra no existe. Por ello, es necesario manifestar que quienes integran las poblaciones de la sexual son aquellas personas, tanto lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, intersex, queer y demás identidades y expresiones no binarias que desafían el binarismo de género. Por ello, entonces, me voy a permitir a continuar con esta humilde presentación. Antes de empezar, debemos de entender como futuras abogados,
abogadas y abogados, manifestar y acreditar quiénes son titulares de derechos humanos. Si bien es cierto, debemos de reconocer en nuestras clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos advierte que existen reglas de interpretación, conocidas también como la Convención de Viena, Convención de los Tratados, pero en América Latina y el Caribe tenemos un tratado muy importante. Si bien es cierto, podemos hacer una aplicación analógica en donde quizás la Constitución latinoamericana que tenemos en las regiones del sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta Convención Americana sobre Derechos Humanos se advierte algo muy importante en su artículo 1.2, en el cual advierte quiénes son personas para conforme a ello vincular y acreditar quiénes son titulares de derechos humanos y por de facto quienes pueden comparecer en calidad de víctimas a dichas instancias internacionales. Me voy a permitir cambiar el uso del micrófono. Dentro de este tratado internacional, como les había comentado, que es la Convención Americana, se establece en este artículo algo muy simple quizás para algunas personas, pero dentro de la hermenéutica jurídica debemos de entender que la hermenéutica es la regla de interpretación que le vamos a dar a la norma y que esa regla de interpretación también va vinculada a los ámbitos teológicos. Y el ámbito teológico y axiológico es saber el impacto y el valor de las palabras. Por tanto, en el artículo 1.2 establece que persona va a ser aquella que sea susceptible o que pertenezca a la raza humana. Por tanto, la pregunta ahora es, ¿la población LGBTIQ+ es persona? ¿Pertenece a la raza humana? Y si la respuesta es asertiva, la segunda pregunta es, ¿por qué no se les ha garantizado la cobertura de sus derechos humanos mínimos, básicos e indispensables? Es bajo ese tipo de trincheras que entonces entramos las personas que imparten justicia para poder vincular en este primer momento el por qué se ha dejado una deuda histórica en la reivindicación de sus libertades fundamentales. Reconociendo que no menos cierto es que a nivel nacional y en particular en México tenemos dos figuras jurídicas de qué es el hecho de ser una persona, que son tanto las personas físicas como las personas morales, en el cual la pregunta es, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿quiénes son o quiénes pueden comparecer en calidad de víctimas? Porque el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro y advierte, persona es aquella que pertenezca a la raza humana. Entonces, las personas morales pueden o no pueden comparecer ante las instancias internacionales en calidad de víctimas por violaciones a derechos humanos. Este tipo de interrogantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo órgano garante de protección para las Américas, en el cual sucede la tiene en San José de Costa Rica, advirtió en una opinión consultiva que es la 22/2016 presentada por el Estado de Panamá, en el cual señaló que la convención es muy clara. Por tanto, las únicas personas que pueden comparecer en calidad de víctimas por violaciones a derechos humanos van a ser exclusivamente las personas físicas. ¿Y quiénes son aquellas personas físicas? Aquellas que pertenezcan a la raza humana, salvo dos excepciones. En estas dos grandes excepciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierte que las únicas personas morales que sí pueden comparecer en calidad de víctimas por violaciones a derechos humanos van a ser los sindicatos y las asambleas de las comunidades y pueblos originarios, toda vez que estas dos grandes ficciones creadas por el hombre, que es las asambleas y los sindicatos, son constituidas o están constituidas por grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las y los trabajadores y también como son las comunidades y pueblos originarios. Por tanto, entonces las únicas personas que pueden comparecer en calidad de víctimas a violaciones a derechos humanos van a ser las personas físicas y las personas morales, salvo estas dos acepciones. Y la pregunta nuevamente es, ¿por qué 2022, próximamente 2023, aún estamos hablando que si la población LGBTIQ y más tiene derechos humanos? Creo que es una pregunta ya muy rebasada, porque la letra y la literalidad de los marcos jurídicos pues advierte su vinculación y sobre todo su titularidad, que efectivamente gozan de derechos humanos. Sin embargo, en ocasiones nos enfrentamos para poder apreciar y quiénes son o qué características tienen las personas que integran este grupo históricamente discriminados. Antes de clasificar, aclaro,
Actualmente no existe un consenso internacional en el cual nos pueda homologar o clasificar qué es una persona lesbiana o qué es una persona intersex, porque sería encasillar los patrones estereotipados de una persona, y como son poblaciones que, de acuerdo a la teoría de Charles Darwin, que es la especie humana va evolucionando a transcurso del tiempo, por tanto van surgiendo nuevas identidades y expresiones de género. Pero en un primer momento debemos de entender qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, qué es la orientación sexual y, por último, qué es sexo. Porque quizás nos vamos a encontrar en una situación un poco alarmante, en el cual, si podemos verificar las cédulas que tenemos cada una de nosotras, nosotros o nosotros, en nuestras credenciales, ya sean académicas o electorales, vamos a verificar que sexo es el hecho de ser hombre o ser mujer, o sexo es el hecho de ser femenino y masculino. ¿Y qué creen? Esta es una evidencia pública y oficial en el cual se articula la falta de lenguaje inclusivo dentro de los documentos oficiales de la República Mexicana, en el cual no da cumplimiento a la cláusula de igualdad y no discriminación que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1.1, número 24, de conformidad a los diversos estándares internacionales de protección. En donde, entonces, para poder vincular qué es entonces el sexo y qué es la identidad de género, debemos de entender algo quizás muy sencillo y muy simple. La identidad de género, esta radiografía que vemos en la pantalla, fue una radiografía antropológica que realizamos dentro de la Defensoría Pública del Estado de Jalisco para poder entender, que sea más simple de su comprensión, sensibilizar que la identidad de género es la manera en la cual yo mismo me identifico a mí mismo y cómo me van a identificar las demás personas, es decir, nace a partir de mi mente, en donde, jurídicamente hablando, solamente existen 3 tipos de identidades de género, porque puede haber identidades políticas y culturales. En la identidad de género es si es un hombre o una mujer cisgénero. La palabra cisgénero es que es compatible su autoidentificación con sus rasgos biológicos, es decir, como una persona heterosexual cisgénero, que es armónica su identidad, su expresión y su sexo al momento de nacer. Es decir, entonces existen hombres y mujeres cisgénero, pero también existen hombres y mujeres trans, o también existen personas no binarias. Y las personas no binarias son aquellas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, porque estaríamos desegregando y ejerciendo una violencia binaria. ¿Y qué es la violencia binaria? Es solamente manifestar que en las Américas existen 2 supuestos: si es hombre o si es mujer, si es femenino o si es masculino, si es rosa o azul. Y estamos invisibilizando a las demás personas. Por ejemplo, estaríamos también invisibilizando a las personas que somos intersexuales, que tenemos los 2 sexos al momento de nacer. Nos están también invisibilizando a las personas con orientaciones sexuales diversas, como son la orientación bisexual. Es decir, no debemos de encasillar los patrones de solamente 2 resultados, porque la raza humana tiene una característica fundamental, que es la diversificación. ¿Y qué es la diversificación? Entender y comprender que jamás vamos a encontrar una persona similar a nosotras o a nosotros o a nosotres. Siempre va a haber personas diversas. Y es bajo ese tipo de tesitura que cada caso en particular se le debe de apreciar la descarga apropiada a sus autoidentificaciones. Por tanto, regreso. La identidad de género nace a partir de mi mente. Si es un hombre, una mujer cis, un hombre, una mujer trans o una persona no binaria. ¿Qué es entonces la expresión de género? La expresión de género es el comportamiento, la conducta, o vaya la redundancia, la expresión que va a tener una persona socialmente o en público o en convivencia. Si este comportamiento va a ser quizás masculino, femenino, andrógino o queer. Solamente lo único que estoy alterando es mi conducta, mi comportamiento, mi etiqueta, mi forma de vestir, de acuerdo a las secuelas que encasillan los roles de género por parte de una sociedad. Vuelvo a reiterar: identidad de género, hombre, mujer, cis o trans; expresión de género, femenino, masculino, andrógino o queer. En este momento creo que vamos a empezar un poco a visualizar estas grandes diferencias. Posteriormente a ello, entonces, ¿qué es la orientación sexual? De acuerdo a la Declaración de Montreal, los principios de Yakarta, que fueron los primeros antecedentes históricos
de reconocer los derechos humanos de las poblaciones diversas, vamos a entender que la orientación sexual es la profunda atracción física, sexual y afectiva que tiene una persona con otra persona, en el cual puede ser heterosexual, lésbico, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, etc. Y la pregunta ahora es, ¿y entonces qué es sexo? Si estoy manifestando que el hecho de ser hombre y mujer es identidad de género, y el hecho de manifestar que femenino y masculino es expresión de género, entonces ¿qué es sexo? Pues para ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 24/2017, celebrada el 17 de mayo del 2017, Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia y las demás fobias que interseccionan con la dignidad humana de las poblaciones diversas, señaló por primera vez que, si bien es cierto, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte a la letra que la población LGBT tiene derechos humanos, pues las opiniones consultivas tienen como objetivo el subsanar las deficiencias del tratado. Es como una jurisprudencia en México. Las jurisprudencias que tienen como objeto el subsanar las lagunas que tiene la ley. Pues las opiniones consultivas en el ámbito internacional tienen el objetivo de subsanar las lagunas de los tratados. Y en esa opinión consultiva 24/2017, la Corte señaló que a partir del 2017 a la fecha, matrimonio igualitario, el derecho a la identidad autopercibida de personas trans y el reconocimiento en familias diversas, como lo son las familias lesbomaternales, homoparentales, transmaternales y transpaternales, son derechos humanos reconocidos para las Américas. Es por ello que quizás ahora nos preguntamos, ¿por qué ahora en los últimos 2-3 años se está garantizando a nivel nacional el matrimonio igualitario? ¿Por qué hace un año se está garantizando el derecho a la identidad autopercibida de personas trans? ¿Por qué ya ahora están reconociendo el reconocimiento de apellidos paternos o maternos dentro de familias diversas en las actas de nacimiento? Pues es a partir de este resolutivo que dictaminó la Corte Interamericana para todos los estados partes del continente latinoamericano que han ratificado dicho ordenamiento. Y en este tratado internacional, aparte, manifestó estas clasificaciones de entender y apreciar qué es identidad de género, qué es expresión de género, y me quedo al último. Entonces, ¿qué es sexo? Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este tipo de sesgos manifestó que sexo es una cuestión biológica, en el cual atribuye a los atributos fisiológicos que tiene una persona internos o externos, en el cual puede ser de macho, hembra o intersex. Anteriormente esa terminología de intersex eran las personas que se les categorizaba como personas hermafroditas. Sin embargo, el término hermafroditismo es un término muy discriminatorio y muy violento, porque esa terminología, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente se les categorizaba a plantas y animales. No estamos hablando de plantas y animales, estamos hablando de seres humanos. Y es por ello que el Comité de Naciones Unidas exhorta el cambio de vocabulario, y ahora a las personas que tienen esas condiciones biológicas se les conoce como personas intersexuales o personas intersex. Entonces, vamos nuevamente a recapitular. ¿Qué es identidad de género? Es si es un hombre o una mujer cis, hombre o mujer trans. Expresión de género, femenino masculino. Orientación sexual, heterosexual, homosexual. Sexo, entonces, ¿qué va a ser? Macho, hembra o intersexual. Es ahí entonces la deuda histórica que aún tiene el Estado mexicano para poder canalizar este lenguaje inclusivo dentro de los documentos oficiales y garantizar y visibilizar las características y contextos particulares que le compete a las poblaciones diversas que también son ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas que habitan y transitan en el territorio mexicano. Para este tipo de temas en población y diversidad sexual, no puedo pasar desapercibido no hablar del feminismo. Cuando un panelista o una persona quiere tocar tema de diversidad sexual o tema LGBT, es indispensable que toque temas femeninos, porque si no se toca el tema feminismo, no estamos hablando de población LGBT. Porque también es un ámbito de reconocimiento a las memorias, porque es a partir de las luchas feministas en el cual se gesta la lucha de liberación homosexual en Nueva York. Y es ahí en donde el por qué, si teníamos esa idea, porque dentro del acrónimo siempre empezamos con visibilizar a las lesbianas, es por este ámbito de reivindicación y conmemorar las luchas feministas. Para entonces abordar el tema LGBT con perspectiva de género, debemos entonces encasillar qué es género, cómo se construyó el género inclusivo hacia las personas diversas.
Y es por ello que para un servidor traigo a colación las siguientes antropólogas y feministas que normalmente yo pugno y considero que fueron las que gestaron la construcción de la identidad de género inclusiva, empezando en un primer momento con las aportaciones de Margaret Mead. Margaret Mead fue una antropóloga en el cual manifestó qué es el género. Quizás para algunas de las tipos de las personas podemos definir o apreciar de que el género es una construcción social. Para Margaret Mead no es así. Para Margaret Mead atribuía del que el género corresponde a la situación territorial y demográfica en el cual se encuentra una persona. Es decir, dentro de los estudios que hizo Margaret Mead en cierto tipo de islas de Reino Unido, se dio cuenta que los roles de género del ser hombre o el ser mujer en este tipo de islas, el rol de cuidado de hijas o hijos y de la alimentación lo desarrollaban los hombres, y las mujeres desarrollaban el rol de casa y el ser proveedoras de la alimentación. Es decir, entonces el género no es una construcción social. El género es una cuestión demográfica y territorial en el cual el territorio te va a hacer mención qué tipo de rol asignado es el que tú vas a realizar. Aclaro, esas aportaciones que brindó Margaret Mead fue a través de los estudios que también brindó María Serrano como primeras precursoras de lo que se conoció de género. Posteriormente a ello nació las aportaciones de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo manifestó de que si bien es cierto el género nace a partir de la demografía territorial de un país, de un estado, también es de reconocer que la sociedad te va a encasillar a qué patrón de conducta vas a asignarte en tu papel de vida. Es decir, entonces Simone de Beauvoir agarra que efectivamente género es la construcción social y vivencial de una persona en el cual la sociedad le va a encasillar, a imponer ese tipo de engranaje de conductas de acuerdo al género y al sexo al momento de nacer. Y manifestando una frase muy célebre de Simone de Beauvoir que me atrevo a citar: palabras más o palabras menos. Una mujer no nace, una mujer se hace. Y es a partir de donde vincula la existencia de mujeres diversas. Mujeres diversas como son mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias. Posteriormente a ello salen las aportaciones de Marta Lamas. Marta Lamas es una antropóloga en la cual ella fue la primera que tocó el tema de quiénes son o qué es la violencia binaria. Y esta violencia binaria que trae como consecuencia el encasillar solamente dos tipos de patrones, si son hombres o son mujeres, con independencia que sean cis o trans. Sin embargo, para Marta Lamas aprecia en ese tipo de aportaciones la existencia de personas no binarias. Y posteriormente a ello aparecen las aportaciones de Judith Butler, en el cual ella aparece en su obra La teoría queer, el manifestar que en la terminología queer, si bien es cierto, atribuye una expresión inglesa que significa raro o extraño, las personas queer manifiestan solamente la alteración de una expresión de género, no de una identidad. Pues las identidades es la que le corresponde a las personas no binarias. Lo que es las personas queer es solamente la alteración de sus expresiones de género, sean femeninas, masculinas o andróginas. Asimismo, debemos también tocar un tema que quizás algunas de las personas tenemos la ilusión de qué es la interseccionalidad, y debemos de entender que en ocasiones al momento de hablar de poblaciones diversas hay que quitarnos esa brecha de desigualdad y el pensar que las poblaciones, en su caso las personas homosexuales, son aquellas personas varoniles, masculinas, adineradas, o en su caso las personas lesbianas, las mujeres más femeninas, más hermosas y más adineradas. ¿Qué es la interseccionalidad? Ver los sesgos de desigualdades, el visibilizar que dentro de la población LGBT también existe población migrante, población con discapacidad LGBT, población con algún tipo de situación o enfermedad de salud, persona LGBT que también tiene una identidad cultural o persona LGBT que es pobre. Y la interseccionalidad es también ver ese tipo de situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la población LGBT. Por ejemplo, el hecho de que un servidor es homosexual, es indígena, es intersex y tenga una discapacidad.
Es decir, qué tipo de situación en la que me voy a enfrentar dentro en el ejercicio de los derechos humanos, obviamente en una desigualdad social y sistemática para poder acceder a una libertad fundamental en el cual el acceso oportuno a tal libertad me va a costar quizás lo doble o lo triple al momento de solamente yo haber sido un hombre homosexual. Si me estoy dando a entender, la interseccionalidad es una metodología social y jurídica que nos atribuye bajo la siguiente radiografía. Entender cuáles son los sesgos de los privilegios y de la opresión y conforme a ello el vincular en cada caso en particular qué tipo de situación de vulnerabilidad puede enfrentarse una persona y conforme a ello el acreditar qué tipo de víctima es la que tenemos como usuario y usuaria o en su caso qué tipo de acceso a la justicia integral le debo de pronunciarse para reparar el daño integral. Este tipo de radiografías manifiesta en un primer momento en la parte superior, obviamente cuando una persona es distinta a las personas privilegiadas. Por ejemplo, el hecho de tener una identidad cultural, el hecho de ser mujer, el hecho de tener algún tipo de enfermedad, de situación de discapacidad o de salud, o en su caso de pertenencia a ser población LGBT, o en su caso a ser pobre, o en su caso a no ser blanco, o en su caso a no ser europeo. Es decir, ver los contextos de desigualdades que quizás una persona puede enfrentarse en el acceso de sus libertades fundamentales. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la Relatoría Especializada en materia LGBTIQ+, ha diagnosticado que desafortunadamente los índices de violencia que se realizan, sobre todo en México, han ido a la alza, sobre todo en los asesinatos de mujeres trans, en el cual aún a la fecha tenemos esta deuda pendiente para poder reivindicar como un delito autónomo, ya que desafortunadamente dentro de los ordenamientos penales y de las líneas de investigaciones ministeriales solamente se abocan a los crímenes pasionales o en su caso a los feminicidios, en el cual es una violencia simbólica que se realiza en contra de las poblaciones diversas. Si creemos o pensamos que ya la población LGBT son grupos privilegiados que ya no necesitan que se les reconozcan sus derechos humanos, pues Naciones Unidas en el corte de 2018 y un servidor lo volvió a checar el corte de este año, los países que vemos de color rojo son los países que aún a la fecha criminalizan y asesinan penalmente a personas LGBTIQ y más. Reitero, no es uno, no son dos, aún es un sesgo de desigualdades de países que criminalizan a las personas que integran esta población históricamente discriminada en el acceso a sus derechos humanos y peor aún, asesinándolos por el simple hecho de ser diversos o ser distintos. Repito, las fuentes las tenemos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas y están disponibles en las páginas de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, ya podemos visualizar o entender, o en su caso sensibilizarnos un poco, qué es el hecho de ser una persona, quiénes son titulares de derechos humanos, qué es la población LGBT, qué es identidad de expresión, orientación y sexo, qué tipo de violencias son las que actualmente siguen rezagando. Pero no menos cierto es, y quizás dentro de la malla curricular de mis compañeros panelistas y panelistas han manifestado algo muy importante, algo que quizás es lo más valioso que ha creado la humanidad, que son los derechos humanos. Quizás ya tenemos el chip de qué son los derechos humanos, pero no basta el volver a reiterar qué son derechos humanos con la perspectiva en materia LGBTIQ y más. Por ello, al momento de hablar de derechos humanos, debemos de entender que son aquellas libertades mínimas, básicas e indispensables que tiene una persona para hacer posible su proyecto de vida y que el Estado, a través de sus garantías, que la garantía es la obligación, va a crear mecanismos, autoridades públicas para garantizar este derecho humano. Y los derechos humanos tienen un fin esencial. ¿Cuál es el fin esencial? El garantizar la dignidad humana de toda persona. Por tanto, entonces, en materia LGBTIQ y más, los derechos humanos es el acceso, es la reivindicación y el reconocimiento de que son titulares y de facto gozan de derechos humanos.
en el cual aún a la fecha estamos en las gestiones de su materialización. Recordar y incentivar que los derechos humanos tienen una característica fundamental, y esta característica fundamental es que deben de ser universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Que vuelvo a reiterar, la gran mayoría, las personas asistentes, debemos de entender estas grandes clasificaciones, porque quizás voy a poner un ejemplo burdo y posterior lo vinculo en un derecho en materia LGBT. Cuando se nos corta el agua potable, de acuerdo a la interdependencia e indivisibilidad, pensamos o creemos que solamente se nos está vulnerando un solo derecho humano, el derecho al agua. Pero de acuerdo a la interdependencia, que la interdependencia es que todo derecho humano está relacionado con otros derechos humanos, es decir, tenemos un efecto en cadena, manifiesta que quizás no estamos en presencia de una violación de un derecho humano, quizás estamos en presencia de varias violaciones a derechos humanos. Por tanto, al momento que se me priva el derecho al agua potable, me están también vulnerando mi derecho a la alimentación, a la salud, a la integridad. Ah, caray, ya no fue uno, ya fueron más derechos humanos. Es por ello la importancia de observar y acreditar cuántos tipos de violaciones a derechos humanos se le comete a las poblaciones LGBTIQ+, en el acceso, por ejemplo, al reconocimiento de su identidad autopercibida, o en su caso, del derecho al matrimonio o el derecho de seguridad social que les asiste a las personas diversas. También reconocer que en clase del derecho internacional de los derechos humanos se nos ha ligado que los derechos tienen bloques de derechos civiles y políticos y bloques de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esto ya quedó rebasado, porque ¿qué ejemplo estaba dando a nivel internacional? Que los derechos humanos estaban jerarquizados. Uno, que son los derechos civiles y políticos, en el cual el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Contrario a ello, derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la salud, educación y al trabajo, el Estado puede o no puede garantizarlos, porque el Estado no está obligado a lo imposible. Por ello, en el 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su caso Campos Lagos versus Perú, estableció el quebrantamiento de esa teoría. Es decir, ya ahora, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo rango de justiciabilidad. Por tanto, el Estado sí tiene la obligación de garantizar estos mínimos derechos indispensables para cualquier persona. Reiterar que los derechos humanos no es una carta de buenas intenciones. Los derechos humanos tiene aparejada una obligación. Recordar que en el artículo 1.1 y el artículo número 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todo Estado que ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene la obligación de reformar, armonizar lo que dice el tratado con la Constitución y sus leyes generales. Y en la Constitución, en su artículo primero constitucional, párrafo segundo, establece que toda autoridad pública tiene la obligación de promover, respetar y garantizar derechos humanos. Y si no lo hace, tiene la obligación del deber. ¿Y qué deber es? Investigar, sancionar y reparar el daño a las víctimas. Es por ello que esto conlleva a las obligaciones convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. No menos cierto es que también hablar de derechos humanos es también hablar cuál fue el origen, dónde se crearon los derechos humanos. Y es también hablar de las grandes barbaries internacionales que dieron como resultado lo más noble que creó la humanidad, que son derechos humanos. Recordar que en la Primera Guerra Mundial, para poder paralizar esas agresiones y crímenes internacionales, ¿qué hizo la comunidad internacional? Crear un tratado en materia de derechos humanos. ¿Cuál fue este primer tratado creado por parte de la comunidad internacional? Fue los tratados de Versalles. Y esos tratados de Versalles crearon la Liga de las Naciones Unidas. Sin embargo, tanto el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones Unidas fue inoperante, porque trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Pasa nuevamente la Segunda Guerra Mundial. Quizás alguien recuerda ¿qué crímenes internacionales se cometieron en la Segunda Guerra Mundial? Quizás el visibilizar el asesinato a judíos, pero voy a hacer énfasis, y a homosexuales.
Es decir, entonces la pregunta ahora es, ¿las violaciones a derechos humanos en materia LGBTIQ y más son violaciones a derechos humanos o son crímenes internacionales? Dejo la pregunta en el aire. Para poder erradicar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo la comunidad internacional? Crear en 1945 y posterior en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y crear la Organización de las Naciones Unidas actualmente vigentes. Sin embargo, hay que recordar que no obstante lo anterior en crímenes internacionales, como fue el asesinato a homosexuales, la comunidad internacional creó tribunales ad hoc, es decir, el tribunal de Nuremberg, Sierra Leona, Tokio, en el cual cada tipo de tribunal fincaba la responsabilidad internacional de un crimen internacional en un estado determinado. Sin embargo, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas observó que cada uno no tenía un criterio homologable y por tanto en el año 2000 crea la Corte Penal Internacional, que es la encargada de sancionar los crímenes internacionales, y posteriormente a ello se crea el Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma se establece cuáles son los crímenes internacionales que existen hasta la fecha. Y en el Estatuto se establece que a la fecha existen 4 crímenes internacionales: el de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. Recordad que la guerra tanto es un derecho como es un crimen internacional. ¿Cuándo es un derecho? Cuando la guerra, los estados se enfrentan con su milicia militar dentro de las zonas fronterizas. Cuando se comete un crimen internacional, cuando se mata población civil o se llama patrimonio histórico de un estado. Y el genocidio y lesa humanidad, en particular, voy a hablar del crimen de genocidio de acuerdo al Estatuto de Roma, es aquella agresión sistemática dirigida a un grupo en particular. Por ejemplo, yo voy a poner una bomba en particular en el territorio mexicano, pero esa va dirigida solamente hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Es ahí donde la afectación es a un grupo en específico y se convierte entonces como un crimen internacional, que es el genocidio. Y la pregunta nuevamente es, entonces, ¿las violaciones de derechos humanos en materia LGBTIQ+, son violaciones de derechos humanos o son crímenes internacionales? Porque el Estatuto de Roma, que se creó en el año 2000, se quedó muy corto, porque no reconoció los crímenes en contra de homosexuales. Y la pregunta es, ¿se debe haber reconocido o no se debió de haber reconocido? ¿Estamos o no estamos en ese tipo de supuestos? Sin embargo, actualmente debemos de hacer énfasis que tenemos una Carta Internacional de Derechos Humanos, y esta Carta Internacional de Derechos Humanos es el compendio tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus 2 protocolos adicionales, que en conjunto crean cuáles son todos los derechos humanos que deben de persistir a nivel internacional. Recordar que cada continente tiene su propio sistema de protección, como lo es el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Africano y de sus pueblos de Derechos Humanos y el Sistema Asiático de Derechos Humanos, en el cual al que nos debe de interesar a nosotros y a nosotres es el Sistema Interamericano, en el cual México es parte. Recordar que el Sistema Interamericano no debe ser considerado una cuarta ni una quinta instancia, es solamente subsidiario, complementario, no va a analizar todos los casos, solamente casos emblemáticos y casos que puedan tener una memoria histórica hacia las demás países o demás estados partes del continente. ¿Quiénes son los que imparten la justicia en materia de derechos humanos actualmente? Son las juezas y los jueces que apenas entraron en labores en abril de este año, en el cual evidenciar que en México tiene representación, en el cual recae a cargo del magistrado Eduardo Ferrer Magregor. Recordar que el magistrado Eduardo Ferrer Magregor, que es mexicano, fue él, si bien es cierto, él no creó el control de convencionalidad. El que creó el control de convencional fue Sergio García Ramírez, mexicano y jalisciense, por cierto. Y Eduardo Ferrer Magregor, él fue el que materializó la obligación que el control de convencionalidad se debe de hacer de manera ex oficia. Es decir, que toda autoridad pública, ya no los jueces y magistrados, sino toda autoridad pública tiene la obligación de aplicar, desaplicar tratados internacionales. Y la pregunta es, ¿y quiénes son autoridades públicas? Pues autoridades públicas es aquella que ejerce actos de autoridad y que depende de un tipo de presupuesto estatal. Y la pregunta es, ¿y se está aplicando este control de convencionalidad en materia de derechos humanos? La pregunta se queda en el aire.
¿Qué país a nivel latinoamericano es el que presenta mayor índice de peticiones por violaciones a derechos humanos? Vamos a encontrar que en primer lugar es México. Y conforme a ello, ¿qué tipo de marcos legislativos debe de apreciarse en poblaciones LGBTIQ y más? Los tratados internacionales que garantizan que efectivamente la población LGBT tiene derechos humanos son los que vemos en la diapositiva y están divididos de acuerdo a la competencia del ámbito internacional por parte de Naciones Unidas y por parte regional, por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se atribuye a la Organización de los Estados Americanos. Empezando que el primer antecedente histórico legislativo a nivel de Naciones Unidas tenemos la Declaración de Montreal y los Principios de Yakarta. Y dentro del sistema interamericano voy a ligarme solamente a un tratado, que es este tratado del 2013, que pocas personas saben su existencia y pocas personas saben que en el 2018 México ya lo ratificó, que es la Convención Interamericana para erradicar la discriminación y la intolerancia. Reitero, México la ratificó en el 2018. Y en ese tratado es el primer tratado interamericano en donde aparece la palabra diversidad sexual, en donde aparece que es identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo. Vuelvo a reiterar, México ya lo ratificó. ¿Qué es lo que hace falta? Darle vida al tratado, ejecutar su cabal cumplimiento en el territorio mexicano. Posteriormente a ello, y me voy a ir quizás un poco más rápido porque los tiempos son muy apremiantes para un servidor, reconozco que es mucha información, sin embargo, prefiero que tengamos quizás de manera desdibujada qué es al momento de hablar de las agendas especializadas en materia LGBT. Los primeros casos emblemáticos en materia LGBT que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me imagino que ya varios de algunos los han escuchado, el primer caso fue en el 2012, que fue el caso Atala Rifo y Niñas versus Estado chileno, en el cual en este caso habla de una magistrada en el cual tiene 3 niñas y decide poner fin a su vínculo matrimonial, en el cual se da su autoexploración y efectivamente comprueba de que su orientación es lésbica. Y ahí es la pugna por parte de las autoridades chilenas de verificar qué es el interés por la niñez. Y para el Estado chileno se atribuyó que el interés por la niñez era que la custodia o la guardia y custodia se quedaran con el padre heterosexual y no con una madre lesbiana, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el voto disidente del magistrado Pérez Pérez, dio las perlas de la Virgen y señaló qué es el interés superior de la niñez. Y el interés superior de la niñez solamente debemos de cumplir 2 elementos. Primer elemento, con pruebas periciales debemos de acreditar que las menores o los menores, su voluntad o su dicho no esté ni viciado ni por la madre ni por el padre. Primer elemento. Segundo elemento, que comparezcan a juicio y escuchar con quién desean quedarse. Y en este caso en particular, las niñas decidieron quedarse con la señora Atala Rifo y la Corte condenó al Estado chileno la omisión de la debida diligencia reforzada de perspectiva de género inclusive en materia LGBTIQ+, y el reconocimiento de familias diversas. El siguiente caso fue el caso Ángel Duque versus Colombia. En este caso en particular habla de los derechos al matrimonio igualitario y el derecho a la seguridad social. En este caso, desafortunadamente, la pareja de Ángel Duque, en aquel entonces en Colombia, no se garantizaba el matrimonio igualitario, por tanto y de facto no se reconoce el matrimonio o el concubinato, en donde al momento de que su expareja desafortunadamente fue portador de VIH y desafortunadamente fallece en este tipo de procesos, hay la pugna de verificar quién tiene el derecho de pensión, quién se va a quedar con la pensión de la pareja de Ángel Duque, en el cual desafortunadamente para el Estado colombiano todo se lo atribuyó a los familiares de la persona fallecida y no de la pareja sentimental, que sería Ángel Duque. Y en este caso la Corte nuevamente exhortó el cabal cumplimiento a la cláusula de igualdad y no discriminación y reconoció que en Colombia tiene la obligación de evidenciar y tácitamente reconocer en su normativa doméstica el matrimonio igualitario y el reconocimiento de seguridad social. Posteriormente llegó otro caso emblemático ante la Corte, que es el caso Carl Freyer versus Ecuador. Este caso habla muy importante, que es cuál es el lenguaje de los derechos humanos. Sabemos y entendemos que el derecho canónico y el derecho militar tienen sus propias leyes,
sus propias normas, sus propios juzgados. Este caso en particular habla de una conducta homosexual de un militar que fue sorprendido, fue cesado, fue privado de libertad y fue suspendido dentro de la milicia, en el cual él consideró que fue víctima de una discriminación. Llega ante la corte y la corte le exige los informes a la autoridad de Ecuador y la autoridad militar de Ecuador manifiesta: corte, ni te pronuncies, yo tengo mis propias normas, yo tengo mis propios juzgados. ¿Y qué hace la corte? Decir: permíteme, los derechos humanos es un lenguaje universal. Entramos en materia civil, penal, fiscal, administrativa e incluso canónica, incluso militar. Y por tanto te voy a obligar a garantizar los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+ en tu legislación interna, y la Corte sanciona al Estado de Ecuador, en particular dentro del derecho castrense o el derecho militar. Posteriormente a ello se creó el antecedente más importante que hemos tenido en América Latina y el Caribe, que les había comentado, que es esta opinión consultiva presentada el 17 de mayo, que es la opinión 24 de diagonal 2017, en el cual la Corte Interamericana sesionó en audiencia pública a expertas y expertos en materia LGBT para precisar si efectivamente el matrimonio igualitario, la identidad autopercibida de personas trans y el reconocimiento de familias diversas eran derechos humanos. Y en esta audiencia la Corte apreció y reiteró que efectivamente tienen derechos humanos. Es decir, este es el primer antecedente histórico a nivel internacional en el cual la Corte Interamericana reconoció por primera vez que la población LGBT tiene derechos humanos. Sin embargo, también tenemos otro caso en colación que se gestó en el 2018, que es el caso Ramírez Escobar versus el Estado de Guatemala. Y en este caso habla sobre el reconocimiento de familias diversas. El caso de Azul Rojas Marín habla sobre el caso de crímenes de odio, asesinatos, sobre todo que van vinculados también al caso Vicky Hernández de personas trans, y posteriormente a ello el caso más reciente, que es el caso Pávez versus Chile, que establece la discriminación de docentes por el simple hecho de tener orientaciones distintas o disidentes. Y el próximo caso que va a salir ante la Corte para el siguiente año es el caso Cristian Manuel Olivares versus Perú, que habla qué pasa cuando una empresa te viola un derecho humano en materia LGBT, en el cual sería muy prudente verificar qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordar entonces cuál es la obligación que tenemos cada una de nosotras, nosotros y nosotros, dar cumplimiento a la cláusula de igualdad y no discriminación, conocida también como el principio de igualdad y no discriminación, en el cual está prohibido discriminar por orientación sexual, identidad, expresión o sexo, reconociendo que las obligaciones están pactadas dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por de facto establece los principios rectores, que es el control de convencionalidad, principio por persona, interpretación conforme y principio de igualdad y no discriminación. Y es por ello que los mecanismos de defensa que tenemos las y los y les ciudadanos en materia de derechos humanos son las denuncias penales, las acciones de juicio de amparo indirecto, las acciones o controversias constitucionales, las quejas ante las defensorías públicas de derechos humanos y por último los mecanismos de defensa, que es las marchas y las protestas sociales. Para ser respetuosos, creo que ya terminó mi tiempo. No me resta más sino solamente de verificar y reiterar que al momento de hablar de derechos humanos de la población LGBTIQ+, es hablar también de reivindicar la dignidad humana de las personas diversas. Entender y recordar que la población LGBT solamente tenemos un solo derecho humano, solamente uno, que es el que se nos reconozcan todos los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro José Benjamín. Bien merecido el aplauso. Por cuestiones de tiempo, para no afectar las siguientes participaciones, vamos a evitar la sesión de preguntas y respuestas y vamos a solicitar en este momento que comparezca aquí al foro la maestra Verónica Medina y el alumno Ángel de Jesús Calderón para hacer entrega de distinguidos reconocimientos. No lo puedo controlar.
maestra Verónica Medina. Bueno, buenas tardes. Es un gran placer poder, uno, que nos haya acompañado en este Congreso de la Evolución de los Derechos Humanos. Se le otorga el presente reconocimiento al maestro Benjamín González Mauricio por su destacada participación en la ponencia de la diversidad sexual. Importantísimo tema a nivel nacional y mundial, y pues realmente muchísimas gracias, muy completa y nos dio más conocimiento. Gracias, un aplauso muchachos, por favor. Sí. Bueno, buenos días. En nombre de toda la comunidad estudiantil de la Universidad Enrique de León, tengo el honor de entregarle este presente y agradecerle por su gran ponencia.